todas y para todos. Bueno, hoy vamos a arrancar con la clase 10 de la Diplomatura en Biotecnología, Industria y Negocios y nos vamos a enfocar en la lógica de intervención de las políticas públicas. De la clase de hoy serán presentarles las características de las políticas públicas relacionadas con bioeconomía, cómo se gestaron en el mundo, cuáles fueron los principales desafíos en América Latina y en Argentina, e introducirlos en algunos programas, acciones, hitos en el marco normativo o en el entramado institucional de la Argentina, sobre el cual se desarrolla la política pública de bioeconomía en Argentina. De paso, les quiero aclarar, contarles que con Maximiliano hicimos un rediseño de estas últimas 3 clases de la materia. Hoy vamos a estar concentrándonos en lo que son las políticas públicas, por eso acá sintetizo cuál es la bibliografía de la clase, la obligatoria y la optativa. Fusionamos algunos contenidos que estaban en la clase 11 y 12. La próxima clase, la próxima semana, Maximiliano les va a presentar todo lo que está relacionado con el entramado institucional de las políticas públicas, el rol del INTA, del CONICET, en casos, en experiencias bien concretas. Y en la clase 12 vamos a reservarnos para presentarles la actividad final del curso. Vamos a proponer un encuentro sincrónico de no más de 1 hora para plantearles la actividad final, poder tener un ida y vuelta con ustedes y así cerrar la materia. Ahora sí, entrando en el estudio de Anloy y Visank, que se publicó en el 2015, pero es interesante porque hacen un recorrido es bien general, de alto nivel, de las agendas nacionales de bioeconomía, teniendo como punto de inicio el 2009, cuando la OCDE ahí publicó el documento de la bioeconomía para el 2030. Se plantea en este documento que históricamente existieron como 2 grandes tendencias globales para enfocar y analizar la bioeconomía a través de políticas públicas. Por un lado, países como Estados Unidos, China, Rusia y los países en desarrollo que por su alto grado, su alta cantidad de biomasa y además por tener más que nada Estados Unidos, China y Rusia, una fuerte inversión en lo que es investigación y desarrollo, se enfocaron más a estimular lo tecnológico y la biotecnología, que es un factor muy preponderante, para poder ir conformando programas y dispositivos para fortalecer la bioeconomía. Y por otra parte tenemos otro bloque que es más de los países de Europa, donde la cantidad de biomasa es menor y hay bastante oposición pública a los transgénicos, o más que nada en la década de los 2000, que se enfocaron más dentro de estas agendas de la bioeconomía a impulsar la sustentabilidad ambiental, la producción limpia, bueno, de hecho, todo lo que es la seguridad alimentaria, etcétera. Este documento de 2009 de la OCDE trató de sintetizar o tratar de fusionar o plantear que se deben fusionar estas 2 miradas, la bioeconomía más bien sesgada por las políticas públicas de ciencia y tecnología, y por otra parte una mirada más integral donde también se prioriza la producción de la biomasa de forma sustentable y el entramado local y el desarrollo económico y del tamaño de las empresas. Bueno, se plantea también, bueno, que a partir en esta agenda del 2009, que hay 3 aspectos, 4 aspectos, 3 aspectos institucionales y uno social,
que deben abordarse como básicos en las agendas nacionales para el impulso de la bioeconomía. Por un lado, el primer punto es el apoyo público a la investigación y desarrollo. La mayor proporción proviene siempre del Estado en todos los países, especialmente Estados Unidos, China y Rusia. Como segundo punto, todo lo que es relativo al marco regulatorio, hay un gran desafío ya que los productos provenientes de la bioeconomía tienen diferentes marcos regulatorios, diferentes certificaciones y al ser más costosos estas certificaciones en determinado grupo de productos que en otros, genera como consecuencia que también los mercados, los negocios, las empresas puedan dedicarse a producir y comercializar determinados productos en detrimento de otros. A la vez esto impacta en que sí, los costos de certificación, de regulación o la normativa a la cual deben acoplarse determinados productos poseen altos costos, digamos, de seguro para que las empresas puedan ser competitivas y afrontar esos costos, se tiene que producir en escala, tienen que producirse en escala estos bienes, lo cual implica que va a haber mayor concentración en las grandes empresas, en las multinacionales, en detrimento de las empresas más pequeñas que estos costos fijos de certificación, regulación no los van a poder afrontar y distribuir en sus cash flow, digamos, en sus caídas financieras. Y a esto se le suma también que determinados productos de la bioeconomía no tienen una gran demanda todavía, son mercados bastante, en algunos casos chicos, o que responden a una necesidad local, y esto hace que si no sea económicamente y financieramente viable la producción de ese producto, las empresas locales no lo puedan desarrollar debido a que no es un producto que se va a producir en escala. Entonces, todas estas dimensiones, todo esta red de causas y consecuencias tienen que estar reflejadas en esa política, en las políticas públicas, en las agendas nacionales y darle una resolución, nada, y resolverlo, no tiene que estar invisible esta problemática. Después, como tercer punto, tenemos todo lo que está relacionado con el registro de propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual, que también eso lo van a ver en otra materia, pero tienen altos costos, lleva tiempo, implica periodos de secretismo, periodos de acuerdos, bueno, es un tema importante en la bioeconomía, ya que todo está basado en todo o la gran parte se basa en algún desarrollo biotecnológico. Bueno, se proponen a generar mecanismos que faciliten ese resguardo de la propiedad intelectual, como mecanismos open source, ciencia abierta, pool de patentes, etc. Y por último, incluir en estas agendas aceptación pública, más en ese momento se plantea, me imagino, con relación a la oposición en Europa, a los transgénicos, que nuestro país eh, no ocurrió, pero la agenda del 2000, los 90 y los 2000 fue muy fuerte el desarrollo de los transgénicos en Argentina. Y yo a esto agrego aceptación pública y también información y difusión de los productos que provienen de la bioeconomía. En el documento, recordemos que tiene un corte al 2015, se detalla un mapeo
de los países que en ese momento tenían alguna estrategia, plan o iniciativa sobre bioeconomía. Se identificaron 24 países, en ese momento Argentina no estaba dentro de este mapeo, debido a que todavía no estaba explícito, si bien Argentina viene trabajando en el tema, pero no estaba explícito un encuadre importante eh, de normativo o institucional de cómo encarar la bioeconomía en el país. Es interesante, digo, hay un montón, se detalla un montón de información de todos los países, y también se seleccionaron determinados países, las políticas públicas de determinados países para analizar en profundidad y detalle. Es muy interesante. Lo que a mí me gustaría que se queden un poco, que la lectura sea a la luz de poder comprender que cada país en estos planes, algunos tienen un plan integral, otro algún programa específico, otro alguna política pública detallada. Lo importante es, a partir de la definición de la bioeconomía que hacen cada uno de estos países, qué objetivos se plantean, qué estrategias y en qué organismo encuadran la ejecución y el monitoreo de dicha política pública. Haciendo una lectura rápida van a ver, creo que esto no es casualidad, ¿no? Teniendo en cuenta que esto se hizo en el 2015, solo había 3 países que en estos planes incluían la salud humana, ¿no? Dentro de los planes, las estrategias de bioeconomía, al fortalecer la biotecnología, introducir como área prioritaria la salud. Después vemos como pospandemia estos países obviamente tuvieron un protagonismo en todo lo que es el desarrollo de medicamentos, de vacunas, etcétera, etcétera. No, antes de continuar hablando bien de las políticas públicas nacionales bien concretas en bioeconomía, hago un paréntesis eh, para contarles un poco, repasar un poco cómo es el ciclo de las políticas públicas desde lo teórico, ¿no? Son, por un lado, para aquellos que no están tan cercanos al interior de las metodologías, las formas, el ejercicio de conformar una política pública. No es algo menor. Las políticas públicas son aquellas que trascienden las gestiones políticas, por lo cual es de suma importancia su diseño y su estructuración, eh, y el rango de importancia legal que se le da. No es lo mismo una política pública que se plasma en una ley, a aquellas políticas públicas que son que se reflejan o se publican a través de una resolución ministerial, ¿no? Entonces, el tema de políticas públicas es una maestría en sí, pero voy a tratar de sintetizar, digamos, algunas cuestiones que creo que les va a sumar cuando lean la bibliografía. Generar una política pública es la consecuencia de que existe un problema, ¿no? A través de la definición del problema que se quiere solucionar en un país, se plantea un objetivo, ¿no? A partir de ese objetivo se diseñan o se establecen resultados que se van a alcanzar con esa política pública en el largo plazo, en el mediano plazo. Se plantean actividades para alcanzar dichos objetivos y alcanzar las metas propuestas en base a esos resultados identificados que se quieren alcanzar. Y tiene por definición que
servir como eje, servir como guía, como hoja de ruta para resolver problemas que requieren largo plazo. Por lo tanto, deben estar planteadas con una forma, un formato flexible y dinámico que permita un rediseño de esa política pública, y cuando se escribe esa política pública, el mayor deseo del que la escribe o el que participa en esa redacción, en la conformación de esa política pública, es que persista durante el tiempo y que no sea dada de baja en una nueva o distinta gestión política. Lo cuento también en base a mi propia experiencia, que he participado ahí desde los inicios en lo que es la política pública de salud digital, y desde el 2013 se vino trabajando en ese tema para después poder convertirse en una estrategia recién en el 2018. Llevan su tiempo de maduración. ¿Por qué? Porque hay que revisar todos los antecedentes de ese problema, revisar y convocar a todos los actores que pueden llegar a aportar a ese problema o solución, tener en cuenta el contexto actual, tener en cuenta el contexto futuro, alimentarse de estudios de prospectiva de ese tema, de lo que puede llegar a suceder a futuro, alimentarse de experiencias internacionales, de cómo evolucionaron en otros países esas políticas públicas en el tema particular que uno quiere desarrollar. Y una vez que se escribe, que primero, una vez que anterior, digamos, a la definición de la política pública, tiene que estar en la agenda política ese tema, ¿no? O sea, es importante que esté en la agenda política. Si está en la agenda política, es una de las variables necesarias para que se empiece a pensar esa política pública. La definición de esa política pública lleva su tiempo. Ya lleva su tiempo identificar el problema y los objetivos, y a partir de ahí qué líneas de trabajo va a incluir esa política pública, cuáles van a ser las acciones y a futuro los dispositivos que se van a generar, a crear o a rediseñar para concretar esa ejecución. En nuestro país, además, tenemos la cuestión del federalismo, que le da una complejidad mayor a cualquier política pública que se diseñe, porque tenemos que, con la bajada a cada una de las provincias, también articular esa política pública con la agenda política y las provincias tienen que adherir a esa política pública. En general, siempre para generar esta articulación a nivel federal hay incentivos financieros o incentivos digamos, materiales para que, ya sea para ese gobierno, para las empresas que están radicadas en esa provincia, para las universidades que están radicadas en esa provincia, para todos los actores que conforman esta red. Una vez que está diseñada esta política pública que lleva su tiempo y que tiene que incluir un plan de monitoreo y evaluación, se debe empezar la ejecución. Y a partir de la ejecución se empieza a monitorear esa política pública, se empiezan a tener números, datos, insumos para readecuar esa política pública, replanificar a futuro lo que se va a hacer, y luego, pasados 5, 6, 7 años, se puede hacer una verdadera evaluación del impacto de esa política pública. Son procesos, esto es importantísimo, por eso lo vuelvo a recalcar, son procesos que, como ven, trascienden la agenda política o las gestiones políticas, el cronograma político.
sin duda, si hay un interés político en algún tema y esas gestiones tienen más de 2 periodos, es mucho más probable que se pueda esa política pública reforzar y mejorar y rediseñar y ver los resultados concretos en ese mismo periodo. Al haber cambios de gestión cada 4 años, eh, por suerte, digo, por lo menos en las políticas públicas que yo seguí de cerca, quizás relacionadas con la salud, con la tecnología, no tanto, tuvieron continuidad, a pesar de que siempre hay un periodo ante cada cambio de gestión política de volver a evaluarla, a discutirla y a rediseñarla, pero el objetivo principal, por lo menos en salud, se suele mantener. ¿A qué viene todo esto en concreto? Por lo que les estaba explicando en la filmina anterior, que el documento de Anlo y Bisang eh, hacen un análisis de diferentes países, de cuáles son los objetivos, primero la definición de la bioeconomía, los objetivos planteados por cada uno de los países, en qué, si se van a establecer inversiones o no, y qué organismo responsable eh, llevará a cabo esa política, analizando o comparando los diferentes países, van a ver que las trayectorias, la implementación o los resultados concretos que se ven en la bioeconomía de cada país, o si los productos de esa bioeconomía son relevantes para la exportación, o son más relevantes para la agroindustria, o son relevantes para la salud, o tienen mayor peso, es consecuencia de esa definición original cuando se plantea esa política pública, ¿no? No es casualidad que un país se desarrolle más en un área que en la otra, no es solo por bueno, es por el entramado eh, tanto de los sectores productivos, pero también de los sectores que definen la agenda política, que definen la política pública, que la monitorean, y el entramado universitario y las cámaras, todas las organizaciones o organizaciones sin fines de lucro que tienen algún peso en esa temática. Por ejemplo, si vemos Rusia, su objetivo cuando que se plantea en la bioeconomía es fortalecer los ciclos de vida consideradas a base para el diseño de nuevos materiales, el aumento de los productos en la producción agrícola y la protección del medio ambiente, que si lo comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, es el objetivo de su plan de bioeconomía generar crecimiento económico y atender a las necesidades sociales. Y se plantean 5 objetivos estratégicos: el apoyo a la investigación y desarrollo, facilitar la transferencia de tecnología, adecuar el marco regulatorio, actualizar programas educativos y apoyo a la colaboración pública-privada. Ya el objetivo integra a los aspectos que vimos que planteaba la OCDE. Ahora, por ejemplo, en Sudáfrica el objetivo planteado es la reducción de la pobreza, la creación de empleo, el desarrollo económico, la seguridad alimentaria en Sudamérica y el resto del continente africano. Bueno, parecen distintas formas de hablar de lo mismo, pero no lo son. Ese objetivo delimita el alcance que va a tener la política pública, delimita los actores que van a participar, delimita qué se va a priorizar, y eso es lo que tiene, los que después se ve el impacto 7, 8 años después del resultado de esa política pública. No, cerrando el paréntesis anterior, ahora sí, volvemos
a enfocarnos en la bibliografía. En el manual del ICA se plantea que hago siempre hincapié en qué fecha fueron publicados los documentos, porque la bioeconomía, al ser una disciplina bastante, o como disciplina, o como política pública en Argentina, es bastante nueva, digo, no tiene más de 5 años el tema en la agenda política y pública. Siempre es importante ver el corte de cada documento que estamos leyendo porque tiene una mirada hasta esa fecha, y sin duda después que se publicaron esos documentos a los 6 meses ya hay mucho más para contar. En el manual del ICA se plantea los desafíos para aprovechar la bioeconomía en América Latina y el Caribe, que es también, digamos, desafíos, problemas, rescatando lo que les explicaba antes, qué problemas se deben solucionar a partir de las políticas públicas que se desarrollen. Nada, los puntos son que hay pocos países conscientes del potencial, la ciencia y la tecnología avanza por delante que los marcos normativos e institucionales. Esto sucede en la bioeconomía como en cualquier temática a resolver en nuestro país. Eso cada vez es mayor avance en relación a los marcos normativos. Hay poca relación entre las instituciones que deben impulsar los planes y las actividades productivas. Eso ustedes van a ver, yo ahora cuando continúe la presentación les voy a mostrar la existencia de programas, de marcos legales, y van a ver la próxima clase cuando Maxi les presente un poco qué está haciendo cada uno de los organismos y cómo esos organismos se interactúan, se comunican, se entrelazan con los diferentes actores, acá importante el sector empresarial. Y lleva su delay, hay que seguir, es muy difícil ese entramado y es muy difícil tener mecanismos verdaderamente aceitados para que funcione la implementación de la política pública. Un desafío importante es que las funciones afines a la bioeconomía naturalmente están concentradas en la ciencia y tecnología, por un lado por la importancia de lo biotecnológico, y como veíamos un poco que esta agenda fue en base a lo tecnológico, y es todo un desafío convocar a otras áreas, más allá del campo de la ciencia y tecnología, como lo vimos a partir del curso, de áreas relacionadas con el desarrollo territorial, con el desarrollo empresario, al sector financiero, bueno, etcétera, etcétera. Más impacto o esta necesidad de la multiplicidad de actores para llevar adelante proyectos relacionados con bioeconomía requieren una mirada integral. Y esto, bueno, también se refleja en este último desafío que se señala en el manual del ICA, que es la necesidad de un marco de políticas sistémico e integral. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para la bioeconomía, para generar políticas públicas de bioeconomía en América Latina? O sea, en este manual lo que se hace es una sugerencia de los ejes que tiene que contemplar esa política pública, es trabajar en regulaciones adecuadas, coherentes y transparentes, desarrollo y acceso a mercados y consumidores informados, creación de estímulos financieros y fiscales, generar y fortalecer las capacidades técnicas y científicas, promover el apoyo político al cambio social de base biológica y compromiso con la inversión en ciencia y tecnología. Esto que lo vemos como títulos, palabras, recomendaciones, cuando se construye esa política pública, cada uno de estos, lo que acá dicen requisitos, son ejes que deben tener un objetivo concreto cada eje. Se debe definir qué se planifica hacer y cómo hacer. Qué hacer y cómo vamos a medir eso que vamos a hacer, por ejemplo, relacionado con las regulaciones, o cómo vamos a medir el desarrollo y acceso a los mercados y que los consumidores estén informados. Y a la vez crear dispositivos
para implementar cada uno de estos ejes. ¿Sí? Esos dispositivos muchas veces se reflejan en programas, en general sí, en programas que o incluyen componentes de capacitación, incluyen componentes de financiamiento, incluyen componentes de agendas de consenso, etcétera, etcétera. Esto es un poco de lo que les quiero explicar desde lo teórico, que a veces nos dicen en un manual, o que nos bajan de lo que debería ser, que lo suelen bajar también de organismos internacionales, de organismos especializados en determinadas temáticas, cómo después eso se convierte en una política pública teniendo en cuenta las particularidades, la cultura, el contexto en el país y en las provincias de nuestro país donde se tiene que implementar esa política. Bueno, este es el cuadro que está en el manual del ICA, que como les decía fue publicado en el 2020, y describe o puntea los instrumentos en la Argentina hasta esa fecha relacionados o que podían ser impulsores o fomentar la bioeconomía. Como ven, hay multiplicidad de instrumentos, todavía como comisiones asesoras, programa de fomento a la bioeconomía, Consejo Nacional de Bioeconomía, observatorio, acá es interesante el observatorio de bioeconomía, pero que se generó desde la provincia de Buenos Aires, igual que el Plan Provincial de Bioeconomía. Tenemos también como antecedente en el 2012, que es el programa de Argentina Innovadora 2020, que incluyó cuestiones o algunas líneas de bioeconomía. Hay variados instrumentos, los consejos son de utilidad, las comisiones también, pero no tienen el objetivo de implementar, de adoptar las políticas. Todavía acá vemos en Argentina que si bien hay instrumentos, está faltando la política integral en el sentido que se incluya un objetivo concreto integrador de cómo vamos a fomentar, o para qué primero vamos a fomentar la bioeconomía y cómo. Si bien es muy importante, que esto lo presenté en la clase 5 y Maxi también lo presentó en la clase número 2, que presentamos como un recorrido más que nada de la creación de las instituciones que tuvieron algún impacto en el fomento de la bioeconomía, fue muy importante 2020 la creación de la Dirección Nacional de Bioeconomía. Al existir una dirección nacional que tiene determinados objetivos y responsabilidades, se da el entramado institucional necesario para que se empiecen a generar, como les comentaba antes, estas discusiones, esta agenda, este consenso entre todos los actores para poder llevar adelante un programa o plantear una política pública integral de la bioeconomía. Ojo que igual existen diferentes iniciativas, diferentes programas, no sé, Programa Nacional de Biodesarrollo Argentina, que recientemente se creó, el Programa Nacional de Bioeconomía para la Innovación y el Desarrollo Regional, pero como ven, esto surge desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la Dirección Nacional de Bioeconomía está en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esto no es ni bueno ni malo, sino que es necesario que se genere una articulación institucional que sea el líder o pueda generar esta visión integral y hacerle seguimiento a todas las actividades que se van a hacer desde los diferentes ministerios. Porque por todo lo que estuvimos presentando en el curso, la bioeconomía implica desarrollo productivo, salud,
ciencia y tecnología, infraestructura, eh, seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Es súper variado. Entonces, por lo menos mi crítica constructiva desde el conocimiento de las políticas públicas es que si bien existen un montón de dispositivos, todavía nos está faltando ese eje o esa hoja de ruta integradora que haga que todos esos dispositivos conversen y se articulen eh, para, para poder hacer un seguimiento integral en el país y sacarle provecho a la bioeconomía, tanto en el impacto de las exportaciones como en el impacto en que nos ayude a tener un mejor acceso a la salud, que nos ayude a hacer un desarrollo local productivo más interesante, generando empleos de calidad, etcétera, etcétera. Aclaro que yo me fui construyendo un mapa normativo donde hay algo relacionado con la bioeconomía, pero acá les pegué un recorte eh, porque lo que es el objetivo es presentarle que hay diferentes iniciativas de diferentes ministerios, pero para estudiar y presentar cada una de estas resoluciones no habría que hacer una materia aparte o una clase sola dedicada a este tema. También les recomiendo entrar a esta página que yo se las voy a colgar en la plataforma, eh, no, donde están todos los programas actuales existentes relacionados con la bioeconomía. Uno importante, que es eso, ese video el que les voy a colgar, es el sello de bioproducto argentino, que es una herramienta que promueve los biomateriales y bioproductos elaborados a partir de materias primas renovables provenientes de la actividad agroindustrial. Es interesante porque esto también tiene una llegada a los consumidores. De hecho, hay un catálogo de productos que tienen este sello y eso es un dispositivo con el cual es fácil conversar con la comunidad, ¿no? Y que se empiece a difundir y a promover más y formar a los consumidores eh, para alentar la demanda en productos sustentables y bioeconómicos. En esta página, bueno, van a ver también todas las líneas de trabajo que tiene la Dirección Nacional de Bioeconomía eh, y, y las diferentes mesas de trabajo, o acá también eh, que sacan como conclusión cuáles son las áreas prioritarias en las que se está trabajando o poniendo en la agenda política en nuestro país. Bueno, en todo este entramado, obviamente que tenemos que revisar qué dice el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología al 2030. Creo que el plan fue publicado este año, porque yo hasta el 2021 recuerdo haber participado en temas de salud, desde el Ministerio de Salud de la Nación, de qué temas priorizar en el plan. Fue eh, como experiencia, ¿no? Fue también todo un desafío porque este plan se pensó en el medio de la pandemia con una lógica, creo que bien clara de que este plan de ciencia y tecnología tiene que tener un diseño lo bastante flexible para que se puedan generar discusiones, que se pueda generar una iteración con el plan, ¿no? A partir de lo que va sucediendo en la realidad, que cada vez es más cambiante, que tenga esa flexibilidad para que pueda rediseñarse e incluirse nuevas temáticas. El plan tiene algo muy interesante, como fue estructurado, que ya que se establecieron 10 desafíos nacionales, que son desafíos integrales, ahora lo vamos a ver en la próxima filmina, y agendas territoriales, agendas territoriales integradoras y agendas regionales. Y a la vez
dos agendas, una agenda transversal y otra agenda de cambio institucional. Confluyen es una matriz de 4 agendas distintas que tienen que confluir y integrarse por cada temática. Las agendas transversales incluyen la promoción del conocimiento, las ciencias sociales y humanas para el desarrollo, la tecnología aplicada a inversión, desarrollo e investigación, desarrollo e inversión, ciudadanía y cultura científica, sostenibilidad y perspectiva de género, y una agenda de cambio institucional que incluye recursos humanos, gestión del conocimiento, articulación multiactoral, federalización e internalización. Dentro de la primera las agendas estratégicas que se plantearon, el desafío 2 explícitamente se incluye que hay que impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria. Esto permite que esté incluido en el plan, y así en forma explícita, en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, permite que se puedan que quede como una marca, un sello que permitan a la generación de dispositivos, de incentivos, de agendas de trabajo, de capacitaciones y más que nada cuando interactúa con el resto de las agendas. Bueno, el desafío nacional, cada desafío, estos 10 desafíos que se plantearon, a partir de los desafíos se plantearon misiones y estrategias de investigación, desarrollo e inversión. El impulso de la bioeconomía y la biotecnología tienen como misión la producción de alimentos más competitivo y sostenible, por otro lado la consolidación de esquemas productivos a partir de bioproductos y la planificación estratégica en el uso de agua en procesos productivos. Las estrategias para cada una de estas misiones están bien determinadas. Para la primera es el aumento de la productividad, calidad e inocuidad alimentaria, la diversificación de la oferta y producción de nuevos alimentos, el relevamiento sistémico del impacto de los agroquímicos en el ambiente. Para la segunda misión, las estrategias serán la incorporación del proceso de conversión de biomasa y el desarrollo e innovación en bioproductos a partir de la investigación y la aplicación de la biotecnología. Y por último, las estrategias relacionadas con el uso del agua en procesos productivos serán la planificación estratégica de los recursos hídricos y el mejoramiento de la calidad del agua y la eficiencia en el uso del recurso hídrico. Como ven, del lado de la ciencia y tecnología, estamos enfocándonos en aprovechar todo lo que está relacionado con la biotecnología para la producción, ¿no? Acá vemos para la producción de alimentos, cuidado del medio ambiente, cuidado y planificación estratégica de los recursos hídricos. Como último punto, les quería promuevo, digamos, que lean este documento de biotecnología argentina el año 2030 y que primero lean este documento y luego el plan de ciencia y tecnología para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Este fue un trabajo muy interesante que lo hicieron Uvatec S.A., que es la empresa de la UBA, digamos, y la Cámara Argentina de Biotecnología a pedido del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y se escribió entre junio del 2015 y abril del 2016. Para mí es un estudio que sintetiza y también incluye temas que fuimos tocando alrededor del curso y de seguro fue un insumo para escribir el plan de ciencia y tecnología y teniendo en cuenta algunas cuestiones y otras no, pero es muy interesante. Ahí se identifican los principales inductores biotecnológicos, que son la salud humana, la producción de alimentos, la producción de biomasa, la biorefinería, la preservación y mejora del ambiente y otras tecnologías transversales. Como
como ven, lo bueno es que acá está convocado o revisados todos los sectores, ¿no? Todos los rubros, la salud, alimento, producción, etcétera. Y en ese documento se plantean propuestas de objetivos, estrategias y acciones para cada ámbito de intervención. Por un lado, el ámbito de las políticas públicas e institucionales, por otro lado, la producción y comercialización y por otro lado, propuestas para el conglomerado científico-tecnológico. Hay cuadros interesantes donde en cada uno de estos aspectos están bien, como propuesta, están bien desarrollados y también es interesante leerlo y después leer el plan de ciencia y tecnología al 2030 para ver si ese plan está incluyendo estas propuestas y estos inductores biotecnológicos eh, que, que se generaron, que se pudieron concluir en este estudio. Muchas gracias por haber llegado al final de la clase y nos seguimos comunicando por la plataforma. Otra vez les recuerdo que cualquier inquietud, tema, nos pueden contactar tanto a Maxi como a mí, ya sea por inquietudes en las presentaciones o porque quieren saber un poquito más de algún tema específico que presentamos.